Buenas tardes a todos, señoras y señores, jóvenes, distinguidas personalidades, miembros de la Junta Directiva que nos acompañan, socios, alumnos, alumnas, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, que es la casa regional decana de todas las casas regionales españolas repartidas por el mundo. Hay muchas en América, quizá más en Argentina, en México, también en Cuba, en Europa. Pues de todas las casas regionales españolas, la más antigua es este centro asturiano. Naturalmente hemos cambiado de sedes a lo largo de la historia y cumplimos el 2 de octubre, hace pocos días, 135 años. Esta sede en la que nos hallamos, en la calle Farmacia, conjuntamente con una finca, la Quinta Asturias, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, constituye para nosotros los asturianos un pedacín de Asturias, del Principado de Asturias, en la capital de España. Y es la casa, siempre lo decimos, con toda sinceridad, y singularmente esta tarde, para todos nosotros, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, por tanto, de todos los presentes, y también de algunos ausentes, obviamente. Como se recuerda en la casa, hace unos años reactivamos el Día de la Hispanidad, con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia y del Perú. Hoy nos acompaña, no sabemos si, pues entonces a lo mejor pónganla al lado de la bandera española, Armando, y muchas gracias porque es un símbolo de hermanamiento. Pues sí, puede estar ahí, cuidado, que es la bandera de Asturias. Como decimos, pues todo un símbolo de fraternidad, que es en gran medida lo que quiere ser este acto. Gracias. Yo creo que merece un aplauso. Sí, ¿no? decimos... Gracias. Decimos que nos acompañaron los embajadores de Ecuador, de Chile, de Colombia y del Perú, y hoy nos acompaña la excelentísima embajadora de la República de Panamá, doña María Mercedes de la Guardia de Corró, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Para ella nuestro especial y cálido saludo, y enseguida la voy a presentar de una manera más extensa. Recuperamos en cierto modo en esta casa las Jornadas de América en Asturias, que conducía nuestro querido don Amaro González de Mesa, embajador, directivo y manzana de oro, que nos acompaña en esta tribuna. Muchas gracias, don Amaro. Con nosotros también don Abelino Acero, ingeniero de caminos, canales y puertos, manzana de oro, que es la máxima distinción que entrega el Centro Asturiano de Madrid. Fue director general de construcción de Fondo de Construcciones y Contratas, empresa con más de 55.000 empleados en todo el mundo, desde donde trabajó en más de 20 países, con significativa participación en Panamá, por ejemplo, en la realización del metro, también en la ciudad sanitaria y en algunos otros lugares que me comentaba hace escasos minutos. Quiero excusar a don Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias Lácteas Asturiana, René Picó, que es una marca de excelencia, con notable presencia en muchos países, también americanos, y presidente del Consejo Superior de este centro asturiano. Don Francisco es un benefactor de esta casa y hoy hablé con él, pero no puede asistir porque tenía un compromiso previo. Don Francisco Rodríguez, de René Picó, no nos cansaremos de repetirlo, una marca extraordinaria y además un benefactor, una persona ejemplar y muy querida para todos. Saludos que por supuesto se extienden a don Andrés Menéndez en el extremo de la izquierda, presidente adjunto, un compañero, un amigo, un apoyo extraordinario. Muchas gracias, Andrés, como siempre, por toda tu labor. Un saludo especial y cordial igualmente para mis queridos alumnos, alumnas del Máster de Formación Internacional
de docentes paraguayos con los que acabo de tener un encuentro y espero que sea un proceso muy dichoso para todos, y la verdad es que os deseo lo mejor en vuestra estancia, ya os lo decía antes y lo recuerdo ahora, en España, este país hermano, y singularmente en nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense, y como no, modestamente desde esta casa, que es ya la vuestra, y así os pido que lo consideréis igualmente. Recordemos, en el margen de esta entrañable liturgia, ceremonia, que hispanidad es un término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, una noción que alberga un pensar y un sentir que no se detienen, que en la actualidad reconoce y valora las raíces precolombinas, con toda la riqueza de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los guaraníes y otros muchos pueblos, la savia africana, la acrecentadora mistura étnica y cultural, viva y vivificadora. Hispanidad que, en palabras del pensador García Morente, ya hace cerca de un siglo, es cierto modo de ser humano, típico y peculiar. La noción de hispanidad, desde mi punto de vista, se extiende a una palpitante y creciente comunidad unidiversa. Hispanidad que es lengua, es corazón, es fraternidad y es porvenir. No se entiende únicamente como españolidad. En ella está con toda su impronta América, es decir, una tierra hospitalaria en la que tantos asturianos, por cierto, hallaron casa. La América que se extiende desde la tierra, que se extiende desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, la América andina y la América amazónica, la América de huracán, de volcán y de océano, la América de indios y de criollos, la América del yacaré y del quetzal, de la ceiba y del cóndor, la América del dolor y también de la esperanza, la América hermosa, la América hermana, la América hispana. Hispanidad al fin cantada por el excelso poeta nicaragüense Rubén Darío, fallecido hace 100 años, y al que dedicamos un sencillo, digno y hermoso acto este año, en esta misma tribuna, con participación de personal de la Embajada de Nicaragua, para conmemorar el centenario luctuoso. Como dice Rubén Darío en su salutación del optimista, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. En fin, tenemos en los ojos esperanza, y hoy la mirada se dirige singularmente a Panamá, que pude visitar en uno de mis primeros viajes a América, donde disfruté de la hermosa isla de Contadora, en el archipiélago de las Perlas. Creo recordar que en una de sus idílicas playas, una de las primeras visiones que se alzó ante mí fue un barco no demasiado grande que llevaba por nombre Virgen de Covadonga, nuestra venerada santina. Panamá, acogedor país que tiene una significativa población indígena. Incluso a raíz de mi viaje hice un modesto trabajo hace ya bastantes años sobre la educación en los pueblos indígenas, sobre todo en el pueblo Kuna. Se da la circunstancia de que los indios Kuna gozan de enorme autonomía, probablemente la mayor de todos los pueblos indígenas de América. Una América conocida precisamente por este pueblo, el pueblo Kuna, que se ubica en Panamá y también en Colombia, como Abya Yala, esto es, como tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. De la madurez, de la vitalidad y de la sangre de Panamá nos habla también Alma Pérez Canela, poeta panameña. Es, dice, la bandera ismeña, sus estrellas y colores blanco, azul y rojo, simbolizando pureza, honestidad, ley, autoridad. Y más adelante, mi patria es variedad de razas, costumbres y actitudes, donde se cumple el imperio de tales virtudes. Panamá, un país hermano que lamentablemente ha saltado a los medios de comunicación por la filtración informativa de documentos confidenciales que comprometen la honradez de muchas personas. Me refiero a los conocidos papeles de Panamá,
que revelan el ocultamiento de propiedades, ganancias y evasión tributaria de muchos personajes importantes y famosos. Un país, Panamá, que une, en bellos términos de Pablo Neruda, besado por el Atlántico y el Pacífico, los dos soberanos de la espuma. Ahí está el canal, una de las obras maestras de la ingeniería del siglo XX. Hoy la República de Panamá está extraordinariamente representada por su excelentísima embajadora, doña María Mercedes de la Guardia de Corró, que pronunciará la conferencia Panamá, un país de oportunidades, a quien mucho agradecemos que nos acompañe, es un verdadero honor, y a quien procedo a presentar brevemente a partir de un currículum, sin embargo, verdaderamente brillante y ejemplar. Doña María Mercedes de la Guardia de Corró, casada y con 3 hijos, es licenciada en Artes con orientación en Economía y Francés en centros de los Estados Unidos. En el terreno profesional, entre 1985 y 1989, fue oficial de Economía del Banco Latinoamericano de Exportaciones, BLADEX. Del 90 al 91, un periodo sabático, estuvo en Buenos Aires, Argentina. Del 92 al 94, editora de la revista Década y también colaboradora de las revistas Lotería, Cordialidad y Década. Fue también editora de suplemento infantil Leo, del diario La Prensa, posteriormente editora de la revista Ellas, del diario La Prensa. Del 97 al 2006, directora de revistas y suplementos del diario La Prensa. Se tomó en el 2007 por 2 años un periodo sabático y posteriormente del 10 al 13 subdirectora del diario La Prensa. Tiene unas cuantas publicaciones como Hasta la última gota, biografía de Gabriel Levis Galindo, embajador de Panamá en Washington durante la ratificación de los tratados del Canal de Panamá, libro de lujo conmemorativo de los 30 años de la prensa, Cuchi, sello de elegancia 1 y 2, ambos libros a beneficio del Hogar San José de Malambo. Es miembro de las juntas directivas del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, del diario La Prensa 2013 hasta la actualidad, y habla, además de francés, español, por supuesto, e inglés de una forma fluida. Es todo un lujo y un honor, como digo, señora embajadora, que nos acompañe, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por esas palabras tan cariñosas que le ha dedicado a Panamá y a todos ustedes por sacar un espacio en esta noche para oír hablar un poco de mi país. Panamá es una franja angosta en la mitad del continente, una superficie de 72 kilómetros cuadrados y 4 millones de habitantes. Culturalmente nos parecemos mucho al Caribe, a ciertas regiones de Colombia, de Venezuela, a la República Dominicana. Geográficamente estamos en Centroamérica, compartiendo con Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Pero históricamente estamos más cerca al sur, y en ese sentido al Paraguay, porque fuimos parte del sueño de Bolívar y en una etapa de nuestra vida estuvimos unidos a Colombia, o a la Gran Colombia, que era en ese entonces el país soñado por Bolívar. La separación de Panamá de Colombia y nuestro nacimiento como república se da al mismo momento que se firma un tratado con los Estados Unidos para la construcción del canal. Estados Unidos apoya la separación de Panamá de Colombia porque con ese apoyo se garantiza la posibilidad de firmar un tratado con Panamá que permita la construcción del canal. Eso se firma en 1904, en 1914 se inaugura la obra, empiezan a pasar barcos por el canal y empieza casi simultáneamente una desazón de parte de los panameños y un reclamo que queríamos ver más de los beneficios de esta gran obra, que llegaran más a la población. Y pasan generaciones de panameños y esa desazón se va convirtiendo en frustración y bueno, finalmente, hacia finales del siglo, se logra firmar un nuevo tratado con los Estados Unidos. 100 años después de la construcción, el canal revierte a Panamá. En el momento en que el canal revierte a Panamá, empieza mi país a ver un desarrollo un poco más veloz, porque ciertamente los ingresos de un canal que los Estados Unidos manejaba
como un activo estratégico para el paso de barcos militares, Panamá lo convierte en un activo pues, para obtener beneficios y que esos beneficios redundaran en el desarrollo de nuestra población. El canal está en el centro del corazón de Panamá como centro logístico y eso me lleva a nuestra economía. Tenemos una economía básicamente de servicios. El canal está en el centro de ella, pero luego están los puertos. Nuestros puertos, por el canal pasan 144 rutas marítimas. El canal une 1.600 puertos a nivel de todo el mundo. Y siendo Panamá un país muy pequeño, tiene los puertos más activos de la región, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Entonces tenemos el canal, y luego tenemos los puertos en el Atlántico y en el Pacífico, y luego unas áreas especiales que se han diseñado a ambas riberas del canal, que tienen condiciones especiales para las empresas que se quieran ubicar allí y aprovechar los beneficios de tener una ruta marítima a metros de distancia. Somos también un hub aéreo. El aeropuerto de Panamá tiene más tráfico que los aeropuertos de Sao Paulo o de Cancún. Pasan por ahí 10 millones de pasajeros anualmente y estamos en un proceso de expansión para poder manejar una operación de 20 millones de pasajeros. Pasan por Panamá 7 cables de fibra óptica, es un centro financiero y de servicios jurídicos importantes y todo eso nos ha convertido, como decía, en un centro logístico. Pero ¿qué hemos dejado atrás? Hemos dejado atrás, por ejemplo, la agricultura. Y ahora, con la ampliación del canal, queremos retomar eso, porque teniendo un consumo interno bastante interesante, porque Panamá tiene un nivel adquisitivo bueno comparado con otros países de la región, y teniendo puntos de salida, como son los puertos, nos parece que un desarrollo de los sectores agrícolas puede ser interesante desde el punto de vista de los inversionistas. Así que estamos tratando de atraer un poco por ese lado. Y por el otro, el turismo. Esos 10 millones de pasajeros que pasan por nuestro aeropuerto, solo 3 paran en Panamá de visita. No hemos vendido a Panamá como punto de ocio, en parte porque somos un producto difícil de envasar. Panamá es un poquito de todo y a mí me preguntan, ¿qué se come en Panamá? En Panamá se come de todo. Hemos sido un país de tránsito. Como ruta, usted tiene influencias de muchas cocinas. Tenemos naturaleza, pero también tenemos urbe, tenemos cultura, tenemos pasado indígena. Pero ¿qué de eso ofrecemos? ¿Cómo nos etiquetamos como destino turístico? Es difícil, pero consideramos que tenemos un potencial, como decía, tanto en agricultura como en turismo que queremos desarrollar. Mencionaron aquí lo del escándalo de los papeles de Panamá, así que hago un paréntesis para tocarlo muy por encima. Cuando reventó esa burbuja mediática, nuestra reacción fue decir, cooperaremos en la medida que podamos para ayudar a la transparencia y a que se conozca la información que tanto necesita el mundo para combatir esos dos flagelos que son la evasión fiscal y el lavado de activos. Pero es importante que se sepa que Panamá es una de 89 jurisdicciones en todo el mundo que tiene contemplada en su legislación la sociedad offshore. La sociedad offshore, que es la por la cual han ventilado los nombres de personajes importantes, es un instrumento que 89 jurisdicciones, incluidas jurisdicciones de los Estados Unidos, del Reino Unido y de muchos países de la OCDE, contemplan dentro de sus jurisdicciones. Entonces nosotros lo que sentimos es que esta avalancha nos cayó a nosotros, pero que no es un problema de Panamá, es un problema global. Desde el que evade hasta el banco intermediario, hasta pues, los abogados también. Y lo otro que sepan es que nosotros tenemos un centro bancario que ciertamente algunas de estas sociedades offshore se hacen en los despachos de abogados panameños, despachos vinculados con Panamá, fuera de Panamá. Pero el centro bancario de Panamá es un centro muy sano, que los dineros que hay ahí son dineros legítimos, no son producto de la evasión ni del blanqueo. ¿Y por qué se los digo de forma tan categórica? Estos bancos funcionan con corresponsales en Estados Unidos. Difícilmente pueden estos bancos permitirse licencias, porque pierden sus corresponsalías en los Estados Unidos y se acaba el negocio. Y en todo caso, el nivel de activos de los bancos de nuestro sistema bancario son proporcionales al tamaño de nuestra población. De manera que
somos una economía diversificada, no lo que se piensa o se pensó en un momento dado de ser un país de servicios jurídicos y legales. Una economía diversificada donde el canal, para sorpresa de muchos, representa cerca del 4% del PIB. Son las actividades conexas las que llegan a representar mucho más. Luego hay minería, está, como decía, el turismo, está el transporte, están las telecomunicaciones. Una economía diversificada y un sector servicios orientado a la logística sólido son los que nos han permitido ser el país que ha crecido a lo largo de estos años de crisis de la región. Este año, con estos problemas que tuvimos de los papeles de Panamá, y a pesar del hecho de que el comercio mundial se ha ralentizado, y somos un país que vive del comercio, Panamá va a crecer en un 5.4%, la segunda tasa de la región, y ya para el otro año se espera que sigamos creciendo a tasas aún más importantes. Esa ampliación del canal la sentimos con mucho y la vivimos con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, los primeros 100 años de operación del Canal de Panamá fue una operación conducida, gestionada por los Estados Unidos. Cuando el canal revierte a Panamá, no habían pasado, creo, ni meses, cuando la administración panameña se da cuenta de que este canal está a punto de volverse obsoleto. Los barcos Neo-Panamax, cuya manga ya no cabe dentro de las esclusas originales, representan un número importante dentro de la flota mundial. Entonces se plantea la necesidad y la urgencia de ampliarlo. Pero ¿qué sucede? Panamá acaba de empezar a percibir los ingresos de la operación. Invertir en una ampliación, ¿qué significa? Sacrificar esos ingresos inmediatos para obtener beneficios a largo plazo. Eso se lleva a un referéndum nacional. Todos los panameños salimos a votar. Se votó a favor de la ampliación. Se convoca entonces una licitación, que es un proceso complicado, se lo gana un consorcio que, como ustedes saben, está liderado por una empresa española. Bueno, en el proceso se dan algunas complicaciones, algunos atrasos propios de un proyecto de esta magnitud, pero se lleva a cabo y se lleva a cabo a satisfacción de todos. Y ese 26 de junio, a mí tuve la suerte que me convocaran a estar en Panamá. Cuando nos ubicaron a los invitados en las escalinatas, en las dos riberas del canal, y vimos este barco que se llama el Costco Shipping Panama, un barco con capacidad para llevar 13.000 contenedores, asomar la proa por esta esclusa, que ya no son de compuertas que se abren así, sino que se deslizan, como son las nuevas, sentimos realmente que habíamos dado un paso hacia otra etapa en nuestro desarrollo, y una gran satisfacción porque era un proyecto llevado a cabo, administrado, concluido por una administración panameña. Y pues, como decía, un país con muchos retos. El tema de la agricultura es uno, porque siendo una economía de servicios, donde los servicios han dado tan buenos réditos a los que han invertido allí, hemos dejado de lado los sectores primarios, pero queremos retomarlos, queremos hacerlos parte de nuestro desarrollo y de nuestra economía. Y sabemos que en ese sentido tenemos muchísimo que aprender de España, porque tanto en agricultura como en turismo, lo que yo he visto acá, veo que pues, estamos a una pampa de distancia de alcanzarlo. Nos falta la tecnología, nos falta mucho conocimiento. Y en cuanto a los paraguayos que están aquí, pues hace un tiempo estuvo su presidente y habló de que tienen la mayor reserva de agua. El acuífero guaraní. Sí, y pues la verdad que tienen el tesoro de la humanidad en su territorio, y nosotros también tenemos agua y también le tenemos muchísimo respeto, porque la operación del canal funciona con agua, y pues cuando no llueve o si no sabemos canalizarla, ahorrarla, consumirla de manera responsable, estaremos en graves problemas. Así que me siento unida con ambos y estoy para cualquier pregunta que me quieran hacer con la mayor confianza, porque estaré encantada de responderles a las inquietudes o curiosidades que ustedes tengan. Muchas gracias. Pues, don Avelino, mientras pensáis alguna pregunta. Bueno, la señora embajadora ha hecho una exposición estupenda de Panamá, muy breve. Como el tiempo es limitado, pues no he podido contar.
muchísimas cosas que quedan, porque yo creo que su país tiene muchísimo más. Lo que ha contado es mucho y queda muchísimo más. Yo creo que es un gran país. El mundo del turismo está pues en Bocas de Toro, en unas zonas preciosas que ahí disputan con Costa Rica, y Costa Rica se lo lleva. Pero bueno, tiene mucho, porque ha hablado de minería de pasada, que tiene algún problema por la parte indigenista, ¿verdad? Pero que también es impresionante. O la parte, sobre todo, la agrícola. La agrícola y la parte industrial de ese desarrollo agrícola, que yo creo que ya en el gobierno anterior se intentó poner en marcha y el actual presidente Varela pues está en ello, y yo seguro que lo harán muy bien. Poco puedo más decir yo que no haya dicho la señora embajadora. Sí diría una cosa de Panamá que me ha llamado mucho la atención. De Panamá y de los panameños. El panameño a mí me ha producido una sensación... Bueno, conozco Panamá hace 30 años. Tengo grandísimos amigos en Panamá y quiero mucho ese país. Pero hay una cosa de los panameños que me llama mucho la atención, que es el pragmatismo. El pueblo panameño es práctico. Ha dicho la señora embajadora que es, bueno, es un poco caribeño, es un poco, sí, lo que le rodea, pues es, en su cultura influye, pero tiene una cosa que lo diferencia mucho de los demás, ¿verdad? Que es el pragmatismo. Era muy difícil desarrollar, en el tiempo que ha desarrollado un país en Latinoamérica, una obra como el Canal, en el tiempo que se ha hecho. Y con las dificultades además que han tenido, que yo algunas las conocemos bien y sabemos... Es muy difícil desarrollar en un plazo de una sola legislatura una obra de metro como la obra de metro de Ciudad de Panamá, sin voluntad política, por muchos técnicos, por muchas ingenierías, por muchas constructoras, no se hace. Bueno, se ha hecho ciudad sanitaria, no sé cuántos hospitales, un montón de ellos, por todo, yo creo que tiene incluso demasiados ahora mismo, la Junta Electoral Central, toda la reordenación del centro, queda pendiente el agua, cierto que sí, pero es muchísimo lo que ha hecho Panamá y lo que se prevé que se puede hacer, o sea que es un país fantástico. A mí lo que más me llama la atención es eso, el pragmatismo. El panameño es práctico, sabe lo que quiere y sabe dónde va. Así que estupendo, enhorabuena. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo está ahora mismo, señora embajadora, la realidad de los pueblos indígenas en Panamá? Ya que me he referido a ellos. Lo contempla la Constitución, tienen esa autonomía de la que gozaba el pueblo cuna, por ejemplo, sigue vigente. Hay una interculturalidad promovida en las escuelas de Panamá en torno a la cuestión. ¿Cómo está esta realidad? Yo diría que sigue siendo más un reto que un logro. Se les han asignado tierras importantes. El mapa de Panamá ha ido cambiando, el mapa político. Cuando usted ve la distribución de las provincias y las comarcas, se les han asignado tierras importantes. Y sin embargo, el desarrollo de las comarcas sigue siendo muy bajo. De hecho, el promedio en la mayoría de los índices de desarrollo lo bajan las comarcas. Y creo que este gobierno está haciendo un esfuerzo importante de llevar salud, llevar educación, pero creo que ese diálogo donde se cede, me parece que las comunidades indígenas en ese reclamo de independencia y en ese reclamo de autonomía, de pronto no logran o crean barreras para la llegada del desarrollo, y a su vez los gobiernos, por llevar ese desarrollo, no se dan cuenta de que en llevarlo tienen que respetar también pues la cultura y la herencia, y en eso estamos. Temas hidroeléctrica que se quiere desarrollar porque hay muchas fuentes de agua, pero se choca con las comunidades indígenas. Temas minerías, pero creo que de eso saldrá algo bueno, porque se protege la naturaleza, se protege la cultura, y pues en esa negociación permanente tenemos una canciller que viene de Naciones Unidas y que tiene muy buenas aptitudes en términos de negociación, así que ahí vamos. En el caso de la comarca Unayala, es un sitio turísticamente con muchísimo potencial, pero nuevamente hay retos porque la comunidad no ha permitido que se instalen pues
hostales, hospedajes o algo con ciertas condiciones básicas que exige el turista europeo, por lo tanto no llega más turismo. Pero bueno, también ellos con razón defienden que se mantengan ciertas condiciones, porque en la medida que eso se pierda, pues se pierde la riqueza paisajística, cultural, etc. Entonces yo diría que estamos en ese tira y afloja, del cual seguramente saldrá algo bueno, porque saldrá algo más equilibrado. Bueno, pues muchas gracias. Al final, Como dice también el poeta Antonio Machado, todo es cuestión de medida, un poco más, Sí. algo menos. Ojalá que Panamá y todos los pueblos alcancen ese equilibrio necesario y esa convivencia también deseada. Y yo creo que nada más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, pues adelante, comenzamos por la joven, después... sí, adelante. ¿Cuál es el reto que tiene Panamá hoy por hoy en cuanto a la educación? ¿Cómo está en cuanto a la educación y qué debe mejorar? Sí. Gran reto. La inversión per cápita en educación es alta y sin embargo las pruebas PISA no nos califican bien. Sentimos que hay un trecho largo que recorrer allí y pues todo indica que es a nivel de los docentes donde hay que hacer esa inversión y en eso se está invirtiendo ahora, en capacitar a los docentes para que ellos a su vez puedan llevar a mejores niveles de educación. Pero lo cierto es que la tecnología y las demandas de las telecomunicaciones crean como una brecha entre los estudiantes y los docentes, que hay que ir a una velocidad, o sea, los docentes tienen que ir a una velocidad increíble para poder estar al ritmo de sus estudiantes. Entonces, yo creo que eso ha quedado claro y en eso estamos ahora. Hay un debate también ahora muy importante en Panamá sobre el tema de la educación, en temas de salud sexual y reproductiva. Y bueno, ahí también tenemos que dejar un poco de ser tan conservadores y abrirnos un poco a lo moderno y entender que estamos en la era del conocimiento que está allí y lo que necesitamos es acercarlo a todos y enseñar a algunos a interpretarlo y analizarlo y a sacar lo mejor de ese material. Muchas gracias. Me parece que está bueno. Compañero, adelante. Buenas tardes. Una pregunta con relación al canal. ¿Cuál es el impacto, una vez liberado el canal de Estados Unidos, a la población, el impacto económico, social? Porque nosotros tuvimos algo similar con el expresidente Lugo, algo se logró más de Itaipú. Entonces hago esa comparación. Sí, apareció nuestra ley que con la CIDA toda logramos incrementar un poco la educación, la salud, pero hasta ahora no vemos un poco el resultado. Hay una inversión. Entonces Sí. la pregunta es cuál es el impacto a partir de la independencia de Estados Unidos con relación al canal. Bueno, el impacto fue tremendo. Primero, el canal se creó un título constitucional aparte, para que esta fuera una entidad autónoma que no estuviera sometida a los vaivenes de la política. Es decir, que haya una continuidad en la administración, la forma como se llevan a cabo las licitaciones, los nombramientos y tal, todo eso está alejado de los cambios de gobierno. Por eso ha sido importante. El canal, una vez que pasa a manos panameñas, lo que le deja al Estado en un año representaba lo que anteriormente nos dejaba en 10 o en 20. Y ahora con la ampliación, por ejemplo, este año fiscal, 2015-2016, ingresaron al Estado 1.000 millones. Para el próximo año, y gracias a la ampliación, esos ingresos van a ser de 1.600 millones. Y el gobierno, y sobre todo la misma autoridad del Canal de Panamá, se hace un esfuerzo porque los panameños se enteren de cuánto está entregando al Estado y de que se vea en qué se está empleando. Ahora, siempre hay un debate. Ahora, por ejemplo, la autoridad del Canal de Panamá está promoviendo que se lleve a licitación la construcción de un nuevo puerto de contenedores en el Pacífico. Es un proyecto importantísimo que requiere una inversión de $1.000 millones y aunque se va a fundamentar sobre todo en inversión extranjera, hay una parte de la población que dice no queremos más inversiones, queremos que esos dineros ingresen a la economía. Entonces nuevamente es el debate y hasta están pidiendo un referéndum, pero bueno, no se puede hacer referéndum tampoco por cada decisión que vaya a tomar la autoridad del canal en términos de inversión. Pero sí es verdad que
que existe en torno al canal, como hay un sentido de pertenencia y de orgullo y de cuidarlo, que pues, los que lo manejan saben que tienen que ir con cuidado y ser muy transparentes en la información de cuánto se gasta, cuánto se ingresa, cuánto le dejamos al país, porque la población está muy pendiente de eso. Muchas gracias. Creo que había otra persona también, ¿verdad? Sí, pero no respondió ya. Era sobre la educación. ¿Cómo atiende el Estado la educación? ¿Qué ofrece a los educandos y a los docentes para que haya una mejor educación? Sí, ya respondí. Ya está, Sí, por eso, ya en respondió. cierto modo respondí. Y don Avelino, pues, que quería preguntar algo. Bueno, es que ante la pregunta respecto a la educación, me ha surgido a mí una duda con respecto a una institución, a una organización que hay en Panamá que a mí me ha parecido siempre espléndida y no sé en qué situación está ahora. Me refiero a la Ciudad del Saber. Hablando del conocimiento y hablando de un centro de excelencia, la idea de la Ciudad del Saber a mí me parece una gran idea. No sé cómo está ahora mismo, bueno, cuál es su nivel de desarrollo, las empresas que están ahí dentro. Esa es la pregunta. Bueno, la Ciudad del Saber, cuando los americanos se van, ellos dejan las bases militares. Recuerden que les comenté que para ellos el canal era una operación básicamente estratégica. Ellos no lo veían como un mecanismo para obtener dividendos, no. Lo manejaban como una operación estratégica y de hecho mantenían ahí una población militar, llegaron a tener creo que 5.000 unidades militares que vivían en estas bases en torno que se supone que eran para la defensa del canal. Bueno, en el siglo pasado se demuestra que el canal es indefendible porque con una bomba no te vale tener bases aquí y allá. Entonces ya para cuando revierta Panamá ya nos damos cuenta que estas bases no tienen ningún sentido y nos planteamos el reto de qué hacer con estos grandes territorios tan valiosos porque están en las riberas del canal. Entonces, uno de ellos es el que ahora se llama Ciudad del Saber, que era una base, y se decide cambiar las armas por libros, que fuera un centro universitario donde hubiese como un gran campus, que hubiese universidades de todas las regiones y los estudiantes panameños y latinoamericanos pudieran llegar a estudiar allí. Sobre la marcha el concepto fue cambiando y hoy día hay universidades, pero es también sede de organismos internacionales y semillero de empresas. Están muchas de las agencias de Naciones Unidas y tal. Y sí, en cierta forma es como un gran campus porque hay muchos estudiantes extranjeros que hacen como pasantías en estos organismos y uno llega ahí y se siente un ambiente como muy internacional. Hay algo más que hay en Panamá que poco se conoce, que no sé si alguno de ustedes tenga como afinidad con las ciencias, pero en Panamá está el único centro del Instituto Smithsonian fuera de los Estados Unidos y se trata del Centro para Estudios de los Trópicos. Y el hecho de ser Panamá un país donde los dos océanos están a 80 kilómetros de distancia, pues lo ha convertido en un gran laboratorio y ahí llegan 900 estudiantes científicos de Estados Unidos y de Europa a hacer pasantías y a estudiar la fauna y la flora tropical en este centro del Instituto Smithsonian. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a la señora embajadora por su acompañamiento, por sus palabras. Y ahora, pues, nada más que nos queda cerrar el acto y pasar a tomar un aperitivo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.